Hay dolores que no desaparecen cuando alguien muere. Se quedan viviendo dentro de la casa, dentro de los recuerdos, dentro del cuerpo, dentro de la mente. Y a veces, cuando el duelo no encuentra salida, la realidad comienza a romperse. Hoy vamos a ver en Psique Mestiza un tema muy interesante. Vamos a entrar en una historia profundamente delicada. Va a ser, vamos a llamarla, la historia de Elena. Una mujer boliviana de 38 años que comenzó a escuchar la voz de su abuela fallecida. Al principio eran sueños, después susurros, después conversaciones enteras, y poco a poco su familia comenzó a preguntarse algo aterrador. ¿Está perdiendo la razón? Pero esta historia no trata solamente de psicosis. Habla del duelo, del trauma, de la soledad, de las creencias culturales latinoamericanas y de cómo la mente humana puede fracturarse cuando el dolor emocional se vuelve insoportable. Porque hay personas que no se rompen de golpe, se rompen lentamente, mientras intentan seguir funcionando. Y quizá esto, mientras lo escucha, recuerda a alguien, esa persona que cambió después de una pérdida, que empezó a aislarse, que comenzó a hablar raro, que parecía vivir entre dos mundos. O quizás tú mismo o tú misma has sentido alguna vez que el dolor alteró tu percepción de la realidad. Hoy vamos a explorar la psicología profunda de Carl Jung, el inconsciente, los símbolos familiares y el sufrimiento mental extremo. Y todo ello desde una mirada profundamente humana, sin morbo, sin burlas, sin simplificaciones. Porque detrás de muchas crisis psicológicas severas hay historias de dolor que casi nadie quiso escuchar. Elena dijo esa frase durante una cena familiar. Anoche hablé con mi abuela y todos se quedaron en silencio. Su abuela había muerto hacía 4 meses, pero Elena hablaba de ella como si siguiera viva. Al principio parecía un duelo normal, porque perder a alguien profundamente amado puede alterar emocionalmente a cualquiera. Pero después comenzaron cosas extrañas. Decía escuchar pasos por la noche, oler el perfume incluso de su abuela, escuchar su voz llamándola desde la cocina. Y lo más inquietante, las conversaciones parecían completamente reales para ella. No eran metáforas, no eran recuerdos, sino que eran reales. O así la sentía ella. La abuela de Elena no era solo una familiar, era su refugio emocional, su figura de seguridad, su madre emocional verdadera, porque Elena había crecido prácticamente sola. Su madre trabajaba todo el día, su padre era una persona muy distante y fue la abuela quien la crió, la que la protegía, la que le daba afecto, la que le hacía sentir que pertenecía a alguien. Entonces, cuando murió, no desapareció solamente una persona, desapareció el centro emocional de su vida. Y aquí Carl Jung diría algo importante. Cuando un símbolo emocional central desaparece, el inconsciente puede reaccionar de manera extremadamente intensas. Después del funeral, Elena hizo algo muy común en Latinoamérica. Se volvió fuerte para todos. Ayudó con los trámites, consoló incluso a familiares, organizó cosas, sonreía, pero nunca lloró realmente, nunca se permitió derrumbarse, porque había aprendido algo desde pequeña. No molestes con tus emociones. Entonces el duelo quedó atrapada dentro de ella, y aquí hay algo psicológicamente devastador. El dolor reprimido no desaparece, sino que va a ir buscando salida. Y a veces la mente utiliza formas extremas para expresar lo que el alma no pudo procesar conscientemente. ¿Cuáles fueron esos primeros síntomas de Elena? Todo comenzó lentamente, con insomnio, con una ansiedad generalizada, con sensación de presencia de esa abuela fallecida, con sueño intenso y después con algo mucho más fuerte, escuchar claramente la voz de su abuela diciendo «Elena». Al principio creyó que era imaginación, pero comenzó a ocurrir mucho más seguido, en la madrugada, en sus silencios, en momentos de estrés, y algo que resultó muy importante. Ella no quería llamar la atención, de hecho sentía miedo de contarlo, porque sabía lo que la gente diría de ella. «Elena, estás loca».
Y aquí es cuando aparece algo profundamente cultural dentro de lo que es Latinoamérica y lo espiritual. En muchas regiones de Latinoamérica las experiencias psicológicas intensas se mezclan con creencias espirituales. Familiares que dicen, tu abuela quiere decirte algo, te están haciendo brujería o tienes un don. O incluso personas que te pueden decir, eso es una señal. Y eso puede volver todavía más confusa la experiencia de una persona que sea vulnerable psicológicamente como Elena, porque ella empezó a sentirse atrapada entre dos explicaciones. ¿Era algo espiritual o estaba perdiendo contacto con la realidad, lo que vulgarmente y científicamente llamamos los psicólogos psicosis? Y Jung exploró profundamente este territorio. Él comprendía que el inconsciente utiliza símbolos, imágenes y figuras arquetípicas muy potentes, pero también sabía que cuando una persona está emocionalmente fragmentada, la mente puede desorganizarse muy peligrosamente. Poco a poco Elena comenzó a encerrarse, a dejar de salir, dejó de responder incluso mensajes, pasaba horas mirando fotografía antigua y hablaba sola. Y lo que era más doloroso, comenzó a sentir que la única persona que realmente la entendía era precisamente su abuela fallecida. Aquí aparece algo muy importante a nivel clínico, a nivel de psicología clínica. Cuando una persona pierde conexión emocional con el mundo presente, puede comenzar a refugiarse psicológicamente en recuerdos, fantasías o incluso percepciones alteradas, porque el dolor de la realidad se vuelve totalmente insoportable. Pero llegó un día en que todo se rompió. Una madrugada ocurrió el colapso. Elena despertó convencida de que su abuela estaba sentada incluso al borde de la cama. La veía, la escuchaba, incluso le hablaba, y entró en una crisis emocional extrema. Empezó a llorar, a temblar, se mostró muy desesperada. Su familia llegó rápidamente asustada, y ella repetía una frase aterradora: no la quiero perder otra vez. Ese momento fue clave, porque la crisis no trataba realmente sobre fantasmas, trataba sobre separación emocional insoportable. Carl Jung hablaba del niño o de la niña interior herida, esa parte vulnerable que permanece dentro de nosotros buscando protección. La muerte de la abuela había despertado exactamente eso en Elena: el terror infantil al abandono, la sensación de quedarse sola en el mundo. Y cuando una herida emocional profunda se activa junto con estrés extremo, aislamiento y duelo, la mente puede entrar en estados psicológicos muy delicados. Después de la crisis vino algo todavía aún mucho más duro. Vino vergüenza, porque Elena comenzó a darse cuenta de que algo en ella no estaba bien. Pero también tenía miedo a los hospitales, tenía miedo a acudir a psiquiatras, miedo a ser juzgada, y esto es tristemente muy común. Muchas personas con síntomas psicológicos o psicopatológicos graves tardan en buscar ayuda porque temen ser rechazadas socialmente, especialmente en culturas donde la salud mental todavía está rodeada de mucho prejuicio. Finalmente, su familia logró convencerla de buscar ayuda profesional, y algo importante ocurrió. La psicóloga no empezó ridiculizando sus experiencias, como es evidente. No le dijo, eso es absurdo, porque detrás de la experiencia había dolor real, y eso es fundamental. Las emociones eran reales aunque las percepciones estuvieran alteradas. Entonces comenzaron a trabajar el duelo, a trabajar la infancia, esa dependencia emocional, la soledad. Y lentamente Elena empezó a comprender algo. No estaba siendo perseguida por espíritu, estaba siendo consumida por un dolor que nunca había podido procesar. Jung decía que el inconsciente se comunica simbólicamente. La figura de la abuela representaba protección, representaba refugio, seguridad emocional. Y cuando Elena sintió que el mundo se derrumbaba, su mente intentó reconstruir desesperadamente esa presencia de su abuela. Porque el cerebro humano hará cosas extraordinarias para no sentirse completamente solo. Parte del proceso terapéutico fue profundamente doloroso para Elena. Tenía que aceptar la muerte de su abuela, aceptar su ausencia, aceptar que el amor no podía evitar la pérdida,
y eso rompía algo dentro de ella, porque muchas veces el duelo complicado nace precisamente ahí. La mente no logra aceptar emocionalmente la separación definitiva. Entonces intenta mantener viva a la persona psicológicamente. Elena también descubrió algo muy importante. Llevaba meses durmiendo mal, comiendo poco, muy aislada y sobre todo con mucha ansiedad. Y todo eso había deteriorado enormemente su estabilidad mental, porque la salud psicológica no depende únicamente de pensamientos, también depende del cuerpo, del descanso, del vínculo humano y del sistema nervioso sobre todo. La recuperación de Elena en estos casos, como comprenderéis, fue muy lenta. Hubo recaídas, hubo miedo y hubo días de mucha confusión. Pero poco a poco comenzó a reconectarse con la realidad presente, empezó a salir cada vez más, a hablar con amigos y amigas, empezó a dormir mejor y algo muy importante ocurrió. Un día guardó la ropa de su abuela sin derrumbarse. Lloró, claro que sí, muchísimo, pero esta vez era un llanto distinto, no era de desesperación, era un duelo real. Por primera vez estaba soltando. Durante la terapia Elena dijo algo profundamente humano. Creo que mi mente necesitaba sentir que ella seguía conmigo porque yo no sabía vivir sin ella. Y ahí apareció la verdadera sanación. Comprender que el amor no desaparece porque una persona muera, pero tampoco puede convertirse, desde luego, en prisión psicológica. Mirad, si tal vez vosotros habéis sentido o habéis vivido pérdidas que nunca terminasteis de procesar, tal vez todavía habla incluso con alguien que ya no está, o tal vez ciertas heridas siguen abiertas dentro de ti, escucha esto atentamente. El duelo no resuelto puede alterar profundamente la mente humana, pero pedir ayuda no significa estar loco o loca. Significa que el dolor se volvió demasiado grande para cargarlo solo. Como siempre en los casos prácticos que estoy haciendo últimamente, os voy a dar una serie de soluciones terapéuticas para el caso concretamente de Elena o de gente con estas circunstancias. Primero sería la atención psicológica y psiquiátrica temprana, especialmente en síntomas de desconexión con esa realidad, lo que los psicólogos ya hemos dicho llamamos psicosis. Una terapia también basada en el duelo profundo, procesar emocionalmente la pérdida, evita cronificación psicológica. Una reconstrucción de vínculos presentes. El aislamiento empeora síntomas severos. También habría que trabajar la regulación del sueño y del sistema nervioso, porque el agotamiento mental puede intensificar alteraciones sensoperceptivas. Y, evidentemente, validar emociones sin reforzar delirios. El sufrimiento es real aunque la percepción esté alterada. Por último, también sería muy importante trabajar el integrar los recuerdos de forma sana. Recordar no significa vivir atrapado en el pasado. Elena todavía extraña evidentemente a su abuela, todavía tiene noches difíciles, todavía existen recuerdos intensos, pero ya no vive atrapada entre el miedo y la confusión. Ahora entiende algo profundamente humano. La mente a veces crea realidades dolorosas cuando el corazón no sabe cómo sobrevivir a ciertas pérdidas. Y quizá muchas personas escuchando esto ahora mismo llevan años intentando seguir adelante con heridas que nunca fueron realmente lloradas. Esto fue Psique Mestiza, donde exploramos la herida invisible de Latinoamérica para transformar dolor en conciencia. Y recuerda, a veces lo que parece locura es un alma rota intentando desesperadamente no quedarse sola.